Un cordial saludo para todos, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a continuar con nuestras clases del curso de Física Fundamental 2. Esta vez estudiaremos en la semana número 16. Recuerden que el código del curso es el FE 229. Y también recuerden que podemos interactuar por medio del correo electrónico institucional fe229@urural.edu.gt. En esta sesión estudiaremos el contenido de la dinámica de fluidos, que es una de las partes de la mecánica de los fluidos. Vamos a estudiar los fluidos en movimiento. Una vez más, sean bienvenidos y vamos a ver nuestros objetivos generales y específicos. Nuestro objetivo general de clase. En esta oportunidad vamos a estudiar los fluidos en movimiento y llegar a la caracterización de los mismos. Tenemos dos objetivos específicos. El primero de ellos es estudiar los dos tipos especiales de fluidos en movimiento, como lo son el flujo estable, que también se le denomina flujo laminar, y también el flujo turbulento. El objetivo número 2 es estudiar el término de viscosidad en la descripción del flujo de fluidos para caracterizar el grado de fricción interna de un fluido. Muy bien, adentrémonos pues en el contenido de la clase número 16. Vamos a empezar con los tipos de flujo en la dinámica de fluidos. Como lo dije en el objetivo específico número 1, existen dos tipos de flujo en la dinámica de los fluidos. El primero de ellos que se estudia es el flujo laminar o el flujo estable. Este tipo de flujo tiene cierta característica, y es que cada partícula del flujo sigue una trayectoria uniforme, de tal modo que las trayectorias de diferentes partículas nunca se cruzan unas con otras. Esto es bien interesante. Observemos la figura que aparece ahí en nuestra laminilla. Vemos que hay un automóvil que se encuentra en un túnel de viento. Este automóvil que se encuentra actualmente en el túnel de viento es inyectado con un aire o un gas a presión. Observemos que todas las partículas llevan una misma trayectoria. Observen cómo se forman de acuerdo a la forma del vehículo. Vean, la segunda línea va por la misma parte y la tercera. Todas siguen una trayectoria uniforme. Y como dice nuestra definición, de tal modo que las trayectorias de diferentes partículas nunca se cruzan unas con otras. Se pueden fijar aquí que las diferentes trayectorias no se cruzan, no se entrelazan unas con otras. A eso le denominamos flujo laminar alrededor de un automóvil en un túnel de viento, o simplemente flujo laminar, que también se le conoce como flujo estable. El otro flujo, el otro tipo de flujo en la dinámica de fluidos es el flujo turbulento, y se define como un flujo irregular. El anterior era un flujo que sigue una trayectoria. En cambio, el flujo turbulento es irregular y se caracteriza por pequeñas regiones con forma de remolino. Observemos en la siguiente figura, hay un cigarro y está saliendo el humo. En la primera parte ustedes observan que es un flujo con una trayectoria uniforme, pero en la siguiente parte su flujo ya no es uniforme, empieza a remolinarse. A esto se le conoce como un flujo turbulento, porque es un flujo irregular, no siguió una trayectoria uniforme, sino su trayectoria es irregular. Entonces, en este caso, pues tiene forma arremolinada o una forma de remolino. Continuemos. Vamos al término viscosidad. El término viscosidad se usa
muy comúnmente en la descripción del flujo de fluido para caracterizar el grado de fricción interna en el fluido. La voy a repetir. El término viscosidad se usa comúnmente en la descripción del flujo de fluido para caracterizar, vean esta palabra, caracterizar el grado de fricción interna, o sea, entre las partículas de determinado fluido. Entonces determina o caracteriza el grado de fricción interna en el fluido. Hay algunas suposiciones que se consideran muchas veces acerca de la viscosidad. Inclusive las vamos a considerar cuando estemos trabajando el teorema de Bernoulli. Y son las siguientes. El primero es que debemos de considerar que el flujo no es viscoso. Otro, que el flujo es estable. Otro, que el flujo es incompresible, o sea que no podemos comprimirlo. Y la última, que el flujo es irrotacional, o sea que no hay o no existe rotación del flujo. En la siguiente imagen ustedes pueden observar unas líneas que apuntan hacia la derecha y en el centro hay una pequeña partícula del material que se esté estudiando y estas líneas de color celeste se les conoce como líneas de corriente. Son las líneas que van de un punto a otro. Entonces, observemos que una partícula en un flujo, en este caso, las líneas de color celeste representan el flujo. Entonces, una partícula en un flujo laminar, o sea, un flujo que tiene una trayectoria que no se arremolina, sino una trayectoria continua. Entonces, una partícula en un flujo laminar sigue una línea de corriente. Cada una de esas líneas celestes que ustedes ven ahí se le conoce como línea de corriente. Y sigue una línea de corriente y en cada punto, hablando de la partícula, a lo largo de su trayectoria, la velocidad de la partícula es tangente a la línea de corriente. Es tangente a la línea de corriente. Recordemos nuestros cursos de matemática. Una línea tangente es aquella que toca en un solo punto. Si hablamos de una circunferencia, toca en un solo punto de la circunferencia. Eso es algo tangente. Entonces la velocidad de la partícula es tangente a la línea de corriente. Avancemos un poquito más. Vamos a empezar a ver la ecuación de continuidad de fluidos. En esta parte va a ser teórica. Muy bien, entonces debemos considerar el flujo de fluido ideal. Recuerden, una cosa es el flujo y la otra cosa es el fluido. Entonces debemos considerar el flujo de fluido ideal a través de una tubería de tamaño no uniforme. Y veamos la siguiente figura. Observen que esta es una tubería no uniforme. El área 1 que se representa aquí en la parte izquierda en el punto 1 es menor que el área 2 representada aquí en el punto número 2. Y por acá tenemos un pequeño trozo de agua que le vamos a llamar diferencial o una diferencia de x1 en este caso porque estamos en el punto 1 y una diferencia de x2. Muy bien, observen entonces la velocidad, ahí tenemos que es tangente al flujo de corriente. Bueno, entonces estamos considerando este flujo de fluido ideal a través de una tubería de tamaño no uniforme, como la que vemos ahí en la figura, ¿verdad? No es uniforme. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Entonces, como estamos hablando de la ecuación de continuidad para fluidos, entonces esto afirma que el producto del área y la rapidez del fluido en todos los puntos a lo largo de una tubería es constante para un fluido incompresible. Entonces, esto es para una tubería, en este caso, que tiene diferentes diámetros en sus extremos. Observe ahí esta notación muy interesante que dice que un fluido que se mueve con un flujo estable de sección a través de una tubería de área transversal variable. El volumen del fluido que fluye a través del área A1, estamos hablando del área pequeña, en un intervalo de tiempo delta t, estamos hablando de un tiempo muy pequeño,
debe ser igual al volumen que fluye a través del área 2. Esto es bien interesante porque el volumen de fluido que fluye a través del área 1 en un intervalo delta t debe ser igual al volumen que fluye a través del área 2 en el mismo intervalo de tiempo, o sea, en el delta t. Por lo tanto, el producto área 1 por volumen 1 es igual al área 2 por volumen 2, porque debe ser igual al el volumen, ¿verdad?, que fluye de ambos lados. Entonces, esa ecuación que les acabo de mencionar, área 1 por volumen 1 igual a área 2 por volumen 2, es una constante. Muy bien, vamos a continuar. Entonces tenemos ahí la expresión que afirma que el producto del área y la rapidez del fluido en todos los puntos a lo largo de una tubería es constante. Para un fluido, asumiendo que es incompresible, una constante. Muy bien. Continuemos entonces con la ecuación de Bernoulli. Hablamos entonces de que Daniel Bernoulli fue uno de muchos hijos de familia de matemáticos. Sin embargo, solamente él sobresalió. Fue un físico suizo. Nació en 1700 y murió en 1782. Hizo importantes descubrimientos en dinámica de fluidos. Y su obra más famosa, la obra más famosa de Bernoulli, se llama Hidrodinámica y se publicó en 1738. O sea que él tenía 38 años cuando hizo esta publicación. Y su principio dice de la siguiente manera. El principio de Bernoulli establece que donde la velocidad de un fluido es alta, o sea, donde la velocidad del fluido es alta, la presión es baja. Y donde la velocidad es baja, la presión es alta. A nuestra mente, si quisiera entenderlo al revés, ¿verdad?, que donde la velocidad donde la velocidad del fluido es alta, pensaríamos que la presión también es alta, pero no. Bernoulli nos dice que donde la velocidad de un fluido es alta, la presión es baja. Y también donde la velocidad es baja, la presión es alta. Observemos ese tubo de ensayo con diámetros variables. Tenemos un diámetro A1 o un área A1 con un delta L1 muy similar a la imagen anterior que estudiamos. Y tenemos en el lado derecho un área 2 en esta parte de aquí. Esta es el área 2 que tiene una velocidad 2 y una longitud L2, un pequeño diferencial de espacio. En la anterior gráfica la representábamos con una X, aquí también debido a que es una distancia, aquí se representa con una L. Entonces podemos contener las dos formas. Entonces este es el flujo de un fluido a través de un tubo de diámetro variable. Entonces, para obtener la ecuación de Bernoulli, debe suponerse que el flujo es estable. Laminar, eso es importante. No es un flujo que nos presente remolinos, ¿verdad? Sino es un flujo estable, laminar. Se tiene que suponer que el fluido es incompresible y que la viscosidad es muy pequeña, de manera que ésta se pueda ignorar. Tenemos que lograr que todos estos puntos se cumplan para poder establecer la ecuación de Bernoulli. Bien, continuemos con esta parte de la ecuación. Entonces, para ponerlo en forma general, vamos a suponer que el fluido se mueve en un tubo de sección transversal no uniforme, como lo vimos en la gráfica, dos gráficas anteriores también, que varía de altura con respecto a un nivel de referencia. Ahora observemos, ya entran las alturas, estamos analizando la ecuación de Bernoulli. Aquí tenemos un área A1 y aquí tenemos otra área A2, en dos puntos distintos. Y aquí tenemos una altura Y1 y una altura Y2, diferentes alturas. Eso hay que generalizarlo. Entonces, debemos también considerar la cantidad de fluido ilustrado y se calculará el trabajo efectuado para moverlo desde la posición indicada en la figura A, como lo vemos ahí, a la posición representada en la figura B. Aquí ya tenemos el fluido.
Bueno, la ecuación de Bernoulli, entonces, después del análisis y la simplificación matemática que se realiza, pues esta es la ecuación de Bernoulli, como vamos a ver en la siguiente imagen. Los puntos 1 y 2 que vimos en las imágenes anteriores pueden ser dos puntos cualesquiera a lo largo de un tubo de flujo, y la ecuación de Bernoulli se puede escribir entonces de la siguiente manera. Aquí todavía no está simplificada. Esta todavía es una ecuación en procedimiento. Sin embargo, al simplificar esta ecuación, nos quedamos con esta última ecuación. Esta es la ecuación de Bernoulli, que Bernoulli eh, descifró después de mucho análisis. Y entonces con esta nos quedamos para lo que es eh, la ecuación de Bernoulli para la dinámica de fluidos. La ecuación de Bernoulli es una expresión de la ley de la conservación de la energía. Esto es importante porque para llegar a la ecuación de Bernoulli debemos considerar la ley de la conservación de la energía, ya que se obtiene a partir del principio del trabajo y la energía. Así pues, esta es la clase de la semana número 16 y quiero animarlos a responder las siguientes preguntas. Son 5 preguntas relacionadas a lo que en esta clase hemos visto. ¿Cuáles son los dos flujos principales que se caracterizan a los fluidos en movimiento? ¿Cuál es el término que se usa en la descripción de un flujo para caracterizar el grado de fricción interna? Y así poder responder las 5 preguntas que se les presentan a continuación. Agradezco mucho su atención y espero verlos en una siguiente clase. Hasta la próxima.